de profunda inequidad frente a la situación que viven, porque en otros países del mundo la víctima del terrorismo es la primer víctima protegida y reparada por los estados, haya ocurrido en cualquier momento. ¿Me querés decir que en otros países sí se reparan estos daños? Por supuesto, en otros países como España con las víctimas de la ETA, en Colombia con las víctimas de la FARC, Perú con las víctimas de Sendero Luminoso o el movimiento revolucionario Tupac Amaru. Más recientemente, las víctimas de las Torres Gemelas, atentados en Medio Oriente, a todas esas víctimas, sus estados de origen las reparan, hayan o no hayan ocurrido los atentados terroristas en su territorio. Sin embargo, aquí en Argentina, estos 17.380 ciudadanos son huérfanos de derechos humanos. El Estado, para no poner en peligro la impunidad de un sector que no es solamente víctima, porque muchos de los desaparecidos integraban organizaciones armadas y pueden haber sido victimizados por el Estado, pero primero fueron victimarios de nuestros muertos. Ahora, digo, en este reconocimiento que vos decís que ocurre a nivel internacional y que no ocurre en el país, ¿acá no ha habido nunca una sentencia en favor de una víctima del terrorismo? Las sentencias que hubo a favor de víctimas del terrorismo son previas al año 83. Es decir, van desde la década del 70 hasta el 83. Tanto en gobiernos democráticos como en gobiernos de facto hubo sentencias a favor de las víctimas, por supuesto, eran inocentes asesinados. ¿Qué sucedió? A partir del año 83 se empezó a liberar a todas las personas que integraban estas organizaciones armadas y que estaban detenidas. Luego se dictaron las leyes de obediencia debida y punto final, las leyes de amnistía para los cabecillas terroristas, luego de de la causa 13 y del juzgamiento a la cúpula de Montoneros y el ERP, y todo a partir de ese momento quedó cerrado. Con el advenimiento del kirchnerismo se reabre solo una parte de la historia. Entonces, si se reabre una parte de la historia, se debe abrir todo. No podés darle justicia a unos ciudadanos y no dársela a otros, y más cuando esos otros a los cuales se las estás negando son ciudadanos indefensos que fueron atacados con total alevosía. ¿Vos querés, Victoria, que se abra una etapa distinta después de lo que ocurrió durante 12 años vinculado, que ya hoy quiero hablar sobre el kirchnerismo y sobre algunos protagonistas de esa instancia? ¿Crees que se abre otra etapa que puede ser favorable a esto o no? Nosotros encontramos en esta etapa de cambio de administración a nivel nacional, encontramos más apertura para hablar de estos temas. Sin embargo, dentro de lo que son las políticas gubernamentales, no ha habido modificación alguna para estas víctimas. O sea, su situación está exactamente igual a diciembre del 2003 cuando llega al poder Néstor Kirchner. Es exactamente la misma situación. No han sido indemnizadas, no tienen lugar ni en los parques ni museos de la memoria, no tienen la posibilidad de llevar penalmente a juicio a sus victimarios y no tienen el derecho garantizado a la verdad. Es decir, no pueden saber quiénes y por qué las agredieron. Y por ende la sociedad tampoco puede armar el rompecabezas total de nuestra historia, porque a nosotros nos han contado la década del 70 partiendo exclusivamente desde el 24 de marzo del 76, omitiendo casualmente los años de democracia, que son los años en los que las organizaciones terroristas cometieron la mayor cantidad de atentados. Entonces, es muy difícil cuando vos querés explicar la historia si vos la cercenás a conveniencia. El peronismo creo que intencionalmente oculta 73, 76 y arranca siempre en el 76. Obviamente que después te dicen, lo que pasa es que fue una cuestión de mucha mayor gravedad por la usurpación de los poderes públicos. Eso lo entiendo y lo comporto absolutamente, pero hubo situaciones muy difíciles que también partían del poder, como la AAA, ¿no? Sí, la realidad es que el peronismo tiene una actitud inentendible, porque ellos también tuvieron muchas víctimas asesinadas por las organizaciones terroristas. Hay mucha cantidad de militantes del peronismo que fueron asesinados por el ERP y otras organizaciones armadas y cuyos crímenes también continúan impunes. La realidad es que en la década del 70, del 73 al 76, se cometieron la mayor cantidad de atentados y fueron asesinadas la mayor cantidad de víctimas. Y te quiero dar un ejemplo. De 1094 víctimas mortales, es decir, asesinados que hubo por parte de las organizaciones armadas, 778 fueron asesinados durante los años 73 al 76. Entonces, no podemos omitir
que aquí hubo organizaciones armadas que atacaron al Estado en gobiernos de facto, pero también en gobiernos democráticos elegidos por el voto popular y que hasta el día de hoy no han respondido absolutamente de ninguno de estos crímenes. También te escuché decir por allí la cantidad de bombas que se detonaron en este periodo, ¿no? Así es. Nosotros logramos documentar 4.380 bombas que se detonaron desde el año 69 al 79. 69, en 10 años. En 10 años. Es decir, que en Argentina explotaba más de una bomba por día durante 10 años. Es difícil pensar que realmente no vivimos un conflicto armado interno cuando en nuestro país explotaba semejante cantidad de bombas todos los días. A esta altura de la conversación, por allí muchos que pueden estar viendo piensan que está decididamente inclinada a estar en contra solamente del terrorismo y estar más alineada a los militares. Bueno, cuando me hacen esta reflexión realmente me preocupa, porque en los últimos 33 años de democracia solamente hemos hablado del dolor de una parte de la sociedad. Hemos hablado de solamente una parte de la historia. Lo que planteo yo, lo que plantea CELTIB, lo que plantea este libro es que hablemos de todo. Y me parece que ya es el momento, hace muchos años, pero hoy más que nunca, de que hablemos de las víctimas del terrorismo. Y cuando yo escucho esa reflexión, es inevitable que piense, ¿por qué alguien me dice esto? ¿Acaso está de acuerdo con que estas víctimas sean ocultadas? Hace 11 años que comenzaste con esta, no sé si quijotada o qué, pero empezaste con recordar o rehacer la historia, o conformar el capítulo completo de la historia. Pero digo, ¿por qué te surgió esto? ¿Vos has tenido personas vinculadas a civiles que han perdido la vida o que son víctimas de terrorismo? En mi familia solamente sufrimos tentativas de bombas. Mi abuelo era historiador naval y las sufrió, salió ileso de ellas, pero eso no fue lo que me impulsó jamás digamos, a llevar adelante esta lucha en el peor momento para hacerlo, porque realmente hacerlo durante el kirchnerismo fue el momento más difícil para plantear esto, porque fue un gobierno que netamente consideraba admirable la comisión de atentados terroristas. Entonces, no fueron esos hechos personales los que me impulsaron a luchar, sino simplemente el darle voz a los que no la tenían porque se las habían arrancado los atentados terroristas al asesinarlas, el darle voz a los que murieron a lo largo de estas 4 décadas esperando justicia, el que tengamos justicia como país. Soy abogada y quiero la vigencia del Estado de Derecho. Difícilmente un país progrese, tenga libertad y respeto a los derechos humanos si está cimentado sobre la impunidad de ciertos crímenes. Y han pasado todos los colores políticos, ¿no? Del 83 al menos hasta ahora. Así es. Y sin embargo, nada. Ningún gobierno otorgó ningún reconocimiento a estas víctimas. Quiero volver un instante sobre la etapa del kirchnerismo, donde más se hizo o se levantó la bandera de los derechos humanos. ¿Fue utilizado el derecho humano o los derechos humanos? Los derechos humanos se tergiversaron y fueron utilizados políticamente. Los derechos humanos en Argentina fueron interpretados en forma restrictiva, es decir, solo para una ideología, solo para una porción de la población, solo para una época. El resto de la población y el resto de las víctimas que hubo en la década del 70 están totalmente postergadas por el Estado. Nuestra visión de los derechos humanos, la que yo interpreto y la que trato de defender a través de la gestión que llevamos adelante con la ONG CELTIB, es aplicar los derechos humanos en forma global, en forma amplia. Los derechos humanos deben abarcar la mayor cantidad de casos, no la menor cantidad de casos, como ha ocurrido hasta ahora. ¿Qué crees que aquellos que nos están viendo y que por allí tienen en esta instancia se dan cuenta que tal vez no todo esté perdido, que en vos o en la entidad que vos presidís pueden acercarse, pueden tener un contacto? ¿Qué deben reclamar? ¿Qué deben repararse? Se deben reparar 3 derechos: el derecho a la verdad, el derecho a la justicia y el derecho a la reparación. Es decir, el Estado les tiene que reconocer a las víctimas una indemnización por los daños sufridos, porque el Estado debió haberlas protegido. También pedimos el derecho a la memoria. Una víctima tiene derecho a que su familiar sea recordado públicamente cuando fue víctima de un atentado terrorista. Creo que la Argentina está en un momento oportuno para plantear estos temas,
para entender que garantizar la impunidad del terrorismo no es una política de Estado conveniente. Hoy el terrorismo es un flagelo a nivel internacional. Argentina difícilmente pueda ser líder en la región o en el mundo si considera que los crímenes del terrorismo deben permanecer impunes hasta el presente. Victoria, aquellos que quieran acercarse, tomar contacto, bucear un poco más en lo que hacen ustedes, ¿qué tienen que hacer? Bueno, pueden ingresar a nuestra página web, que es www.victimasdeargentina.com. Ahí van a encontrar las historias de muchas víctimas, algunas de la provincia de Córdoba, como Salas, Lozano, Goya y tantos otros ciudadanos inocentes que hasta el día de hoy reclaman el reconocimiento de sus derechos. ¿Te ha costado reconstruir estas historias? Me ha costado mucho porque pasaron muchos años y no encontrábamos a las familias, no las podíamos entrevistar. El libro lo hicimos sobre testimonios directos, pero ha sido muy difícil poder decirle a la víctima: estamos luchando por vos. No te rindas, seguí, que nosotros vamos a seguir levantando la bandera de justicia, verdad y reparación, y que se termine la impunidad. Quería preguntarte, finalmente, 17.380 víctimas, dijiste. Alguno podrá decir, bueno, serán como, si vos no querés reconocer 30.000, ¿por qué vamos a reconocer 17.000? ¿Son datos fehacientes? ¿Cómo se han sacado? Son datos fehacientes que se hicieron basándose en el estándar internacional de cómo se considera una víctima del terrorismo. Están publicados en el libro Los Otros Muertos. Está publicado y explicado incluso en las redes sociales cómo hicimos la investigación. La investigación se hizo exclusivamente con material público y por supuesto está a disposición del Estado para que la complete, porque 17.380 personas es un número base. Las víctimas fueron más, pero el Estado tiene que aportar esa información y las tiene que reconocer. Victoria, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Te agradezco enormemente y bueno, creo que ha quedado claro que los otros muertos también tienen el derecho que no tuvieron en vida y el derecho que le quitaron básicamente la vida o les cercenaron parte de su vida o quedaron con situaciones psicológicas y psiquiátricas muy debilitadas, muy difíciles, merecen el reconocimiento del Estado. 40 años y todavía nada. Vamos a la pausa, ya volvemos. Si tenés problemas con asuntos sociales, de salud, medio ambiente, servicios públicos domiciliarios, vialidad o dificultades vinculadas a otros organismos e instituciones, podés consultar con el Defensor del Pueblo de la provincia de Córdoba, llamando al 0800-777-0337 o dirigirte a Dianfunes 352 de la ciudad de Córdoba. Defensor del Pueblo de la provincia de Córdoba. Defendemos tus derechos. En Visualizar Óptica Lara encontrás los mejores beneficios de APROS. Para jubilados, cristales monofocales para cerca y lejos sin cargo con armazón incluido. Te esperamos en Alvear 19, Maipú 147 y en Roque Funes, esquina Tristán Malbrán. Visualizar Óptica Lara. Hay mucho para ver. Centro Urológico Profesor Bengió. Tratamiento para próstata con láser verde, mínimamente invasivo. Nuestro trabajo no solo consiste en sanar, sino en mejorar su calidad de vida. Centro Urológico Profesor Bengió. Huecara del Interior acompaña y protege a